¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal y a este video. En esta ocasión quisiera comentarles algunas cosas que he encontrado en los libros para la maestra y el maestro, un libro sin recetas, de las fases que corresponden a primaria. En este caso, la fase 3, primer y segundo grado, la fase número 4, que corresponde al tercer y cuarto grado, y la fase número 5, que corresponde al quinto y sexto grado. Hay bastantes detalles que son interesantes ubicar en cada uno de los libros de texto del maestro, pero en este caso quisiera centrarme en comentarles qué he encontrado en los tres libros de la primaria para la maestra y el maestro con respecto al asunto de la evaluación. Ustedes saben que hay indicaciones en esa línea y que habrán de salir aún más, y también su relación con este otro aspecto que es la asignación de un número que conocemos como calificación. Y quisiera explicarles y comentarles cosas importantes que encontré en los tres libros a partir de manejar el índice de cada libro. Si uno abre estos libros y comienza a revisar lo que contienen los tres libros, y nos vamos a apoyar aquí en el índice, si los abrimos y los revisamos, vamos a encontrar detalles que saltan a la vista muy rápido, como es que parece que hay una secuencia en los tres libros con respecto a lo que quieren transmitir a la maestra y al maestro. Hay elementos y contenidos que tienen su relación unos con otros, y hay contenidos que son completamente diferentes en los tres libros. Quisiera hacer notar, como dije al principio, la parte de la evaluación. En el libro del maestro y de la maestra de primer y segundo grado, fase 3, si buscamos tal cual lo que tiene que ver la información, que tiene que ver con evaluación, vamos a encontrar este que les voy ahora a encerrar, que aparece en la página número 44. Aquí se los estoy encerrando. Básicamente dice sobre la evaluación formativa y la calificación. Y se da casi una página para cada una, para evaluación formativa y para calificación. Y vamos a revisar ahorita a detalle esas páginas, pero solo quiero llevarlos al índice número 2, que es el de la fase número 4, que corresponde en este caso a tercer y cuarto grado. ¿Qué aparece en este libro del maestro de esta fase en términos de evaluación? Bueno, a reserva de seguir buscando, de seguir analizando, pues aparece apenas algunas menciones sobre la evaluación. Sin embargo, podría decir que es el que quizá menos tiene a detalle aspectos sobre la evaluación. Parece que este se centra en otros aspectos que también son muy interesantes, muy importantes, pero que en este no se continuó abordando sobre la temática de evaluación y calificación. Este aspecto lo he considerado importante porque es uno de los puntos que se ha estado bastante comentando a raíz del nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. ¿Y qué hay en el índice de la fase 5? Bueno, aquí nuevamente aparece el tema de la evaluación, aparece casi al final, y le han dedicado, creo que de los tres libros para el maestro, es el libro que más le dedica a desarrollar eh, información, menciones, documentación biográfica sobre la evaluación, y específicamente sobre la evaluación formativa, a diferencia del texto de la fase 3, primer y segundo grado de primaria, donde sí se menciona la calificación. En este,
no se menciona tanto, no se menciona tanto el, el término calificación. Es más bien un clavado a todo lo que es de manera más extensiva lo que es la evaluación formativa y demás, y sus detalles y el rol del docente dentro de este proceso, qué se toma en cuenta para una evaluación formativa, herramientas incluso para generar estrategias de evaluación formativa, etcétera. Que veremos a detalle en otro video este aspecto. Ahorita nada más estoy haciendo como una mención de los 3 libros, pero en este mismo libro también hay una cosa muy importante que llamó mi atención con respecto a la cuestión administrativa. Aquí está, en la página número 28. Es un apartado que parece ser como un análisis y un reconocimiento de cuánto puede entorpecer o perjudicar o obstaculizar el trabajo docente las prescripciones normativas, curriculares y administrativas. Casi 3 páginas aproximadamente, muy importantes de leer, que también ya veremos en otro video, por no decir que a cada texto se le puede sacar mucho jugo. Pero bueno, ese es como el panorama general. En resumen, los 3 libros hablan de evaluación. De los 3 libros, el que casi no habla de evaluación es el 2. El libro que más habla de evaluación es el libro 3, el de en la fase 5, que es quinto y sexto. Y el libro que menciona más a detalle sobre calificación es el libro 1 del maestro y maestra, que es en la fase 3, y es el que quisiera que pudiéramos revisar porque me parece que pues por alguna razón lo pusieron al principio y después tiene ecos en el 2 y en el 3, o en el libro de la fase 4 y 5 de primaria. Digo libro 1, 2 o 3 porque son los que corresponden a primaria, pero bueno, lo correcto es decir fase, ¿verdad? Entonces, en este libro de la fase 3 es el que abre este tema y que después, como digo, lo amplía sobre todo en el libro de la fase 5. Pero partamos de este, que es sobre evaluación formativa y calificación, es en la página número 44. Nos vamos a ir a esta parte, aquí dice sobre la evaluación formativa y la calificación. Veamos qué es lo que señala, ¿verdad? Primero, ahí menciona que el plan de estudios busca superar la confusión histórica que existe entre asignar un número, un valor o medir. Está hablando de una cuestión, pues, que tomará un tiempo determinado porque habla de la confusión histórica de evaluar y asignar un número. Esta confusión ha generado que cuando se expresa que se ha realizado una evaluación, en realidad lo que se hizo es emitir un juicio, la mayoría de las veces en forma numérica, es decir, calificar, sin trabajar a plenitud el concepto de evaluación y, en particular, la potencialidad que la evaluación formativa ofrece para analizar, impulsar y mejorar los procesos vinculados con la formación y el aprendizaje. De ahí la necesidad de establecer una clara diferenciación entre ambos procesos. Una cosa que ya hemos venido escuchando desde las conferencias del doctor Díaz Barriga desde el año pasado y que cobra mayor fuerza y que ahora viene ya por escrito en los libros de la maestra y el maestro para las fases de primaria y seguramente vendrán en las fases de preescolar y de secundaria. Esta es como la introducción. Ahora, específicamente sobre la evaluación formativa, se afirma que se encuentra estrechamente asociada a las actividades de aprendizaje que realizan niñas, niños y adolescentes. Los aciertos o dificultades de aprendizaje que muestran al efectuar sus actividades necesitan que cada maestro interprete las razones que subyacen en las mismas: falta de antecedentes, complejidad de la tarea, ausencia de significación de lo solicitado. La evaluación formativa no se puede formalizar. Surge del trabajo escolar, requiere que niñas, niños y adolescentes estén en disponibilidad de reflexionar sobre sus logros, sus pendientes del trabajo
las dificultades que enfrentan y sobre todo su compromiso. Sobre la calificación, que esta es una cosa que, repito, no veo que aparezca nuevamente tan señalada y tan marcada en los otros libros de la fase 4 y 5 de la maestra y del maestro. Por eso me parece relevante señalar qué es lo que se dice en este sobre calificación. Y hay una frase inicial muy reveladora. La calificación es una necesidad del sistema educativo, es una necesidad. Difícilmente refleja la complejidad de los procesos que subyacen en la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Y nuevamente se señala aquí, pero se necesita llevarse a cabo con criterios claros, asumidos por maestros y estudiantes. En este sentido, el maestro o la maestra determinará para cada periodo de calificación las evidencias que tomará en cuenta para ello. Trabajos escritos, elaboración de periódico mural, resolución de ejercicios, elaboración de alguna tarea en específico, resolución de un examen o cualquier otro tipo de evidencia, que puede concentrar a través de algunos de los instrumentos conocidos: portafolio, rúbrica, lista de cotejo. La calificación tiende a deformar, y esta es otra frase muy interesante, la calificación tiende a deformar el proceso educativo en muchas ocasiones. En muchas ocasiones se convierte en la finalidad del trabajo escolar, es decir, la calificación, además de ser una necesidad, termina siendo el fin del proceso educativo. Será necesario trabajar mucho para que ocupe el lugar que tiene en el sistema educativo, posibilitando que se trabaje con mayor profundidad los procesos que la evaluación en sentido pedagógico puede desarrollar. Y hasta aquí es la parte que viene sobre evaluación formativa y calificación en el libro de la fase 3. Como les decía, cuando pasamos al libro de la fase 4, tercero y cuarto, no aparece ni siquiera señalado como tal en el índice la palabra evaluación o calificación. Si revisamos palabra por palabra de los títulos, nombres que lleva cada tema en este índice de la fase 4, no vamos a encontrar como tal, más que en esta parte de la página número 52, aparece la palabra evaluación en el índice. No encontré por ahora la palabra calificación, no lo encontré, no aparece, lo he revisado desde el índice, desde el ojear, el de buscar, y no lo encontré. Si es que se me ha pasado, será cosa de reconocer que me faltó buscar bien, pero por ahora no encontré mayor mención en el libro de la fase 4. Y como ya decía y adelantaba, sí aparece en el libro de la fase 5, sí aparece bastante mencionada la palabra evaluación, no así la palabra calificación. Y como les decía, es lo que le dedican las últimas casi 30 páginas del libro de la fase 5, se lo dedican a la profundización de la evaluación formativa, y que yo pienso que es una cosa que también se tendría que revisar, pero que aparece hasta este libro. Y pues me surgen preguntas, ¿verdad? Porque el maestro que está interesado en la fase 3, porque va a dar primero o segundo grado, pues echará un clavado a su libro que corresponde, en este caso, a su libro de la fase 3. Pero no va a encontrar más que lo que ya les mencioné, y sería oportuno que se echaran un clavado a el libro de la fase 5, donde se desglosa a detalle esa parte de la evaluación formativa. Eso me llama la atención, que no se repita
el contenido de evaluación y calificación en los 3 libros, dado que en los 3 libros debe de haber el mismo conocimiento, la misma claridad, pero pues la razón por la que los contenidos sobre estas áreas en específico no están repetidos en los 3 libros, sobre todo porque es la primera edición del nuevo de la nueva escuela mexicana, habrá que invitar o motivar a que cada maestro y maestro, pues, también revise los otros libros de sus fases, de fases que no le corresponden, por eso. Y quisiera cerrar este video nada más, haciendo mención a lo que les decía hace rato, sobre un punto que aparece aquí en la página 28 del libro del maestro de la fase 5. Aquí está. Se llama La tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas. El punto central es que la escuela es el lugar donde las prescripciones normativas, curriculares y administrativas coinciden en prácticas, tiempos y espacios, en donde tienden a recaer en sus directores y directores, pero sobre todo en las y los docentes frente a grupo. Si lo normativo es el peso de lo omnipresente en la vida escolar que cada maestro y maestro debe cumplir y hacer cumplir a las y los estudiantes, la prescripción administrativa es la condición cuantitativa que valida la productividad de las y los docentes con consecuencias en sus ingresos y estabilidad laboral. Suena a un lenguaje eh, más técnico, dado que está citado de un texto de Pérez Rocha, y por eso quizá ahí hay términos que a lo mejor no se entienden como inmediatamente a cómo va la lectura de primera mano. Pero bueno, si seguimos leyendo, dice los primeros mediante informes, no por trabajo académico, los segundos, a los primeros se refiere a la parte administrativa, directiva. Los segundos por la calificación numérica reportada en cada periodo, no por el aprendizaje durante un proceso formativo. Ojo, están dedicando unas páginas a hablar de que hay una tensión permanente entre cuestiones normativas, curriculares y administrativas. Una cosa que todo el tiempo las instituciones viven en carne propia por medio de sus maestras y maestros, porque a veces parece que caminan por un lado las cuestiones de norma, las cuestiones curriculares y las administrativas no siempre empatan, aunque como aquí se afirma en Pérez Rocha, es por gracia o desgracia, estas tres conviven en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo periodo. Así que me llamó la atención que hagan una un reconocimiento a que esto a veces merma demasiado el trabajo, sobre todo en términos de evaluación y calificación, porque las normas no llegan a armonizar con lo curricular y con lo administrativo. Sería interesante que le echaran una leída más a detalle, repito, es la página 28, y terminaría solamente leyendo esta última parte que dice: el extremo del dominio de lo burocrático sobre el trabajo docente se expresa cuando se impone a las maestras y maestros laborar en los lugares donde más se les exige para atender a los sectores marginados, urbanos y rurales, que por su distancia social con la cultura de la escuela requieren mayor pericia técnico-pedagógica. Llegado a este punto, la posibilidad de que la tarea pedagógica de las maestras y maestros se vincule con una propuesta curricular que revierta las prácticas administrativas sobre la actividad didáctica debe responder a una condición contradictoria. Se entiende cómo hacen este planteamiento cuando uno ve en temáticas atrás ahí mismo del índice que están haciendo como un análisis de cómo funciona el sistema, de cómo está contextualizado, armado, estructurado y cómo eso será parte del ir modificando todo esto. Así que estas son las cosas que les quería yo decir. No se aborda más sobre calificación y evaluación en los libros del maestro y maestra, porque ha de surgir nuevas indicaciones a través de un documento alterno sobre evaluación y calificación. Por ahora es todo lo que
se puede agotar desde este análisis sencillo que he hecho a estos libros del maestro y de la maestra, esperando que te sirvan para documentarte e ir entendiendo todo lo que ha de seguir saliendo sobre este aspecto evaluativo. Muchas gracias por ver este contenido. Te invito a que compartas el video con otros colegas, con otras colegas y que también pues actives las notificaciones para que cada que haya contenido pueda llegarte pronto y lo puedas ver. Muchas gracias y regálanos un like, por favor, al video. Hasta pronto.